Bauhaus, Dessau. Walter Adolf Georg Gropp, alias Walter Gropius, nacido en 1883 en Berlín, Alemania, muerto en 1969, Boston, Estados Unidos. Fue hijo y nieto de arquitectos. Estudió arquitectura en Múnich y en Berlín, abandonando la carrera en 1908 sin el título. Se sentía sobrepasado por sus dificultades con el dibujo. Después de sus estudios, trabajó durante 3 años en el despacho Peter Behrens y a continuación se independizó. Entre 1910 y 1915, años de su matrimonio con Alma Mahler, se dedicó principalmente a la reforma y ampliación de la fábrica Focus en Alfield. Con sus estructuras metálicas finas, sus grandes superficies acristaladas, sus cubiertas planas y sus formas ortogonales, esta obra se convirtió en pionera de la arquitectura moderna. Gropius fue el fundador de la famosa escuela de diseño, Escuela de la Bauhaus, en la que se enseñaba a los estudiantes a utilizar materiales modernos e innovadores para crear edificios, muebles y objetos originales y funcionales. Ocupó el cargo de esta escuela primero de Weimar y luego en Dessau desde 1919 hasta 1928. A partir de 1926, Gropius se dedicó intensamente a los grandes bloques de viviendas, en los que veía la solución a los problemas urbanísticos y sociales. También abogó en favor de la racionalización de la industria de la construcción, para permitir construir de forma más rápida y económica. Diseñó numerosos complejos de viviendas en los que aplicó sus ideas. En 1934, Gropius se exilió de Alemania al sufrir agresiones de los nazis a su trabajo y a la escuela Bauhaus. Vivió y trabajó 3 años en Inglaterra, y después se trasladó a los Estados Unidos, donde fue profesor de arquitectura en la Escuela de Diseño de Harvard. Murió a los 86 años de edad. La Bauhaus, etimológicamente significa casa de construcción, fue fundada en 1919 en Weimar, Alemania, por Walter Gropius, trasladada en 1925 a Dessau y disuelta en 1933 en Berlín. El espíritu y las enseñanzas de esta institución, puede decirse, se extendieron por todo el mundo. Con el movimiento de Weimar y a Dessau, la Bauhaus tuvo la oportunidad de crear un edificio que ofrecía óptimas condiciones de trabajo al poder desarrollar su propio diseño, que fue llevado adelante por el propio Walter Gropius e inaugurado el 4 de diciembre de 1926, convirtiéndose rápidamente en ícono de inicios del movimiento moderno. Estructuras del edificio de la Bauhaus de Walter Gropius en Dessau, Alemania. El edificio de la Bauhaus cuenta con una estructura de hierro y hormigón que forma el esqueleto del edificio en sí, asegurando la unidad del conjunto y permite la existencia de 3 fachadas diferentes, construidas con materiales tan frágiles e innovadores para su momento, como es el cristal. Gropius realiza un diseño estructural de hormigón armado, con un forjado unidireccional de placas alveolares, que serían el sistema constructivo que se emplearon en el Bauhaus, puesto que la modulación de la estructura va variando, cogiendo luces desde los 350 metros hasta los 9 metros aproximadamente. Analizamos que Gropius no realiza una modulación con rigor, puesto que va modificando los vanos y los pilares según las zonas, de forma que en el área dedicada a las aulas y laboratorios sí mantiene una modulación exacta, mientras que en los espacios de conexión entre los bloques tiende a desenlazar dichas modulaciones, en la mayor parte debido a la apertura del hueco. En esta imagen podemos apreciar el plano de la segunda planta, los que podríamos ver los vanos de la estructura portante del ala del taller se extienden a lo largo del lado estrecho. La estructura portante consta de 2 filas de 10 columnas que serían de dimensiones 0.42 por 0.54. La luz de los 2 vanos es de 6.45 metros cada uno. La distancia entre las bahías es de 4.60 metros. La distancia de las columnas a las cortinas en todos los lados del edificio es de 0.85 metros. A continuación, estudiamos la modulación de cada planta, observando que va variando sutilmente en algunos de los bloques, pero sin alterarla en la mayor parte del conjunto estructural. Podemos observar las imágenes donde podemos apreciar que ya están moduladas. Podemos ver la estructura portante del edificio de la Bauhaus, donde se está añadiendo columnas de acuerdo a los distintos niveles. En esta planta podemos observar la planta subterránea que está modulada del edificio de Bauhaus. Como dijimos en un principio, no es una modulación, no existe una modulación regular, porque el arquitecto opta por cambiar la modulación en cuanto a las conexiones de los bloques. Ahí podemos observar claramente. También podemos observar cómo el arquitecto Walter Gropius añade la conexión de los bloques principales con 4 columnas que serían 2 pórticos. En la planta baja solo posee 4 pilares, constituyendo 2 pórticos, pues al estar situado sobre la calle que da al acceso principal de la escuela, la planta baja será libre y contará con los mínimos apoyos. Estos pilares poseerán una sección mayor de 90 por 90 centímetros, que la del resto tiene una sección de 50 por 50 centímetros, debido a que su área de influencia y carga es mucho mayor. No obstante, en el interior las vigas también son de canto variable, volviendo a tener una mayor sección en su encuentro con el pilar. Pasa de un canto de 50 centímetros a un canto de 90 centímetros. Tenemos 2 secciones y un corte de borde. En el corte de borde podemos observar cómo se ha tratado, cómo se ha solucionado este tema de la fachada y la estructura, cómo el arquitecto Walter Gropius maneja lo que es las vigas dentro del edificio. Espacio. El espacio como medio arquitectónico. La noción del espacio arquitectónico hace referencia al lugar cuya producción es el objeto de la arquitectura.
Interesado en la creación de una nueva forma de diseño que se encuentra en la intersección de la arquitectura, el arte, el diseño industrial, la tipografía, el diseño gráfico y el diseño de interiores, Walter Gropius se inspiró para crear una institución conocida como la Bauhaus, con un estilo emergente que influiría para siempre en la arquitectura. El creciente resentimiento político obligó a trasladar la escuela desde Weimar. Gropius tomó esto como una oportunidad para construir una escuela que reflejara sus esperanzas para la educación, que se tendría entre sus paredes. El estilo de las instalaciones del proyecto. Dessau insinuó el estilo más futurista de Gropius en los años 1914, que también muestra semejanzas con el estilo internacional, más que con el estilo neoclásico. Las amplias instalaciones en los planes de la Bauhaus en Dessau incluyen espacios para la enseñanza, viviendas para los estudiantes y miembros de la facultad, un auditorio y oficinas, los cuales fueron fusionados en una configuración de molinete. Este diseño hace alusión a la forma de hélices de helicópteros, que fueron fabricados en gran parte en las áreas circundantes de Dessau. El edificio se compone de 3 salas conectadas por puentes. Los espacios de la escuela y los talleres están asociados a través de un gran puente de 2 pisos, que crea el techo de la administración ubicada en la parte inferior del puente. Las unidades de vivienda y construcción de escuelas están conectadas a través de un ala al salón de actos y las salas de comedor. El ala educativa contiene administración y aulas, sala de profesores, biblioteca, laboratorio de física, salas de modelo, sótano totalmente terminado, planta baja. Como arquitecto practicado, Gropius estaba interesado en la inclusión de avances estructurales y tecnológicos de esta escuela, revolucionaria para la arquitectura y estudiantes de diseño. Algunas de las distintas progresiones incluyen un cristal de la ventana, un esqueleto de hormigón armado. El área total de construcción de la Bauhaus de Dessau fue de 113.400 pies cuadrados. El edificio en sí contiene aproximadamente 250.600 pies cuadrados. El costo total fue alrededor de 902.500 marcos. Su tamaño contrastado a la enorme importancia simbólica de ganar como su reputación nacional e internacional. Creció como un laboratorio experimental y comercial para el diseño después de 1927, como un semillero de la arquitectura y el diseño urbano. Para incorporar a los estudiantes de la Bauhaus, la decoración interior de todo el edificio fue realizado por el taller de pintura mural, los accesorios de iluminación por el taller de metal y las letras por la imprenta. Con el edificio de la Bauhaus, Gropius expuso su idea del edificio como una obra total de la arquitectura compositiva. El enorme muro cortina acristalada del edificio del taller se convirtió en una parte integral del diseño del edificio, con la esperanza de crear transparencia. Esta fachada resaltó la naturaleza espacial mecánica y abierta de la nueva arquitectura. Estas enormes ventanas habilitadas incorporan luz solar durante todo el día, sin embargo creando un efecto negativo en los días más cálidos del verano. Con el fin de preservar el muro de cortina como una extensión, las columnas de soporte de carga fueron rebajadas detrás de las paredes principales. Hablemos del lenguaje. Innovadora, estética, caótica, horística, radical, alemana, blanca, sin ataduras, convincente. Es como algunos arquitectos describieron a la escuela Bauhaus. Hay que entender que sentó las bases de lo que hoy conocemos como diseño gráfico y diseño industrial. Muchas de las máximas de la escuela Bauhaus era que la forma sigue la función, es decir, se diseñan los objetos en función a la función que va a desempeñar. No se busca la belleza por la belleza, sino que un objeto ha de ser ante todo útil. Un objeto debe estar hecho pensando en la funcionalidad que se le va a dar. Los objetos, pues, de la escuela eran la recuperación de los métodos artesanales de producción. Querían que artesanía se equipara a las bellas artes y sobre todo querían que los productores, sus objetos, fueran asequibles a la población en general. Una de las características también de la Bauhaus, sus integrantes lo tomaron como una experiencia de tal hecho, organizaban cierta temática. Hubieron muchas repercusiones en la época y que pretendían hacer una utopía. Es decir, querían fomentar el contacto entre la escuela y la sociedad, que el trabajo de los estudiantes tuviera repercusión en la sociedad. Querían fomentar también nuevas formas de convivencia en la sociedad y sobre todo querían aunar la belleza con la función. Como dicho antes, para ello utilizaron materiales innovadores, se impregnaron de la modernidad de la época, utilizaban colores primarios y sobre todo una nueva concepción de lo que es el espacio y la forma. Así pues fue una escuela que hubo mucha repercusión en la época. Sabemos que ellos lo que pretendían era reformar una Alemania totalmente redactada por la Primera Guerra Mundial y pensaban que para ello era diseño primordial, es decir, diseñamos las cosas con belleza y utilidad para que esto arrastrara a la sociedad hacia una nueva y más moderna sociedad. De hecho, se puede decir que ellos usaron la primera vez la forma sistemática, la fotografía y fotomontaje, los collajes, y ellos abogaban por una educación integral, es decir, tanto técnica como artística, como social y humana. Referente nacional. Cielo Mall, ubicado en la ciudad del Alto. Referente por la similitud con el sistema constructivo empleado y la funcionalidad en su estructura. Ubicado en la avenida Satélite, calle número 11, el número 200. Inaugurado el 29 de enero de 2020, de propietarios la familia Casas, de la ciudad del Alto. Diseñado por un estudio de arquitectos chilenos.